Hace 5 días se dio la elección de Enrique Ayala Mora, catedrático de larga experiencia, como presidente del Partido Socialista Ecuatoriano. El historiador y docente se comprometió a recobrar la tradición de lucha y la unidad del socialismo. Damos la bienvenida en esta mañana a la arquitecta Susana Delgado, quien es actualmente presidenta provincial del Partido Socialista Ecuatoriano. Habría lecturas y lecturas sobre este triunfo de Enrique Ayala Mora. En días pasados tuvimos 2 opiniones sobre este tema de viejos socialistas. El uno fue Diego Delgado Jara, el otro Eduardo Ruilova. Los dos denostaron sobre el pasado del Partido Socialista en esta etapa democrática de los últimos 40 años, pero particularmente sobre los últimos 10 años de colaboracionismo con el correísmo. Los dos respetan la elección de Enrique Ayala Mora, pero no evidenciaron tampoco un entusiasmo sobre el nuevo escenario. Arquitecta Delgado, muy buenos días. Es importante conocer su punto de vista también sobre esta elección, pues entendemos que no todos están conformes. Así es. Muchísimas gracias por el espacio dado de Ondas Azuayas, un reconocido medio de comunicación. Sí, nosotros ya lo dijimos desde el año 2018, después de que el Consejo Nacional Electoral tomó la decisión. En aquella época el Consejo Nacional Electoral transitorio, quien en la cabeza estuvo con Gustavo Vega, muy amigo también, hay que decirlo, y lo ha dicho públicamente, el doctor Enrique Ayala Mora, ¿no? En esa época, nosotros tuvimos las elecciones aquí justamente en la provincia de La Suaya, en la ciudad de Cuenca, en el local del Colegio de Arquitectos. Habíamos hecho ya una reunión previa, como lo dictan los estatutos del Partido Socialista Ecuatoriano, en la ciudad de Atacames, en Esmeraldas, con un mes de anticipación para poder llamar este congreso el 24 de julio del año 2018. La directiva electa, quien en la cabeza en aquella época estuvo Ronald Verde Soto, un activo político, joven, ¿no es cierto?, que para nosotros era la persona que podía representarnos, no solamente para la presidencia de un partido nacional, sino siempre tratando de ver a la mira de una presidencia nacional, una representatividad electoral por parte del Partido Socialista Ecuatoriano. Si bien es cierto, hubo compañeros, ¿no es cierto?, de nuestra militancia que no estuvieron muy de acuerdo y que por derecho tenían optar a la impugnación de aquel proceso. Sin embargo, debo también decir que el Tribunal Contencioso Electoral, la máxima autoridad en el tema de elecciones y de todo lo que representa a las organizaciones políticas, ya determinó que no tenía asidero su impugnación, por tanto fue archivada. Sin embargo, parece antes de entrar en estos detalles, arquitecta Delgado, para ubicarnos un poco, pues entendemos que el Partido Socialista se ha visto fraccionado, tiene facciones indudablemente, hay gente que se ha separado. Diego Delgado nos decía, nos desafiliamos ya en el año de 1995 por no estar de acuerdo con las decisiones que venía tomando el partido. Eduardo Ruilova señaló lo propio, que se había desafiliado hace algunos años, a inicios del año 2000, que se ha vuelto a afiliar, también nos comentaba, entonces nos genera bastante confusión en cuanto a su estructura. Le pondré una pregunta muy directa. ¿En dónde estuvieron usted, que es la actual presidenta provincial del partido, y en dónde estuvo el presidente o expresidente del partido, Ronald Verde Soto, durante el correísmo? A ver, también tendríamos que preguntarle a Ayala Mora dónde estuvo, ¿no? Acordémonos que él fue el vicepresidente en la época de Guadalupe Larriba. Ayala Mora, si bien vamos a hablar sobre su situación, pero quisiéramos saber en dónde se encontraban ustedes. Yo creo que hay que ser muy claros, que el Partido Socialista Ecuatoriano en el año 2006 genera, ¿no es cierto?, el impulso a Rafael Correa para poder llegar a la presidencia. Hemos estado aquí, parte de este proceso hemos sido. La doctora Larriba. Sí, la doctora Larriba. Hemos sido parte de este proceso y creo que yo y muchos ciudadanos hemos sido parte para poder apoyar, ¿no es cierto?, a una revolución que todos le apostamos. Sin embargo, así como le apostamos también a Lenín Moreno, que también le hemos apostado a un alcalde. En su etiqueta el nombre del socialismo, pues por supuesto, se calificaba como del socialismo del siglo XXI.
El auspicio lo dio el Partido Socialista, no podemos negar. La historia está escrita. Yo no voy a decir que no hemos estado, sí hemos estado. ¿Usted estaba desde entonces en la presidencia local? Tengo 14 años de ser parte de este partido. ¿Y ha estado de acuerdo con toda esta colaboración? No, que se también dio lo he dicho. Con el gobierno de Rafael Correa. También lo he dicho. Cuando fue, por ejemplo, presidente del Partido Socialista, Fabián Solano, y yo era alterna de una vocalía desde la provincia de La Suay, he sido también fehacientemente, he dado a conocer mis puntos de vista desde territorio. Es además asambleísta alterna. Soy asambleísta alterna, sí. Hicimos una alianza en el año 2016 es alterna con Alianza País, Partido Socialista Ecuatoriano. Soy alterna del asambleísta Juan Cristóbal Lloret, de la bancada del correísmo. ¿Cierto es? Del ¿sí? asambleísta, sí. Así mismo. Sin embargo, he tenido yo mi voluntad propia también, pues tengo mi pensamiento. Yo no participo de muchas cosas, pero también sé y creo, ¿no es cierto?, que la bancada del correísmo ha dado principios óptimos a la ciudadanía, como es el tema, por ejemplo, del artículo número 80 de la Junta Monetaria, en la cual, ¿no es cierto?, la bancada del morenismo, la bancada de Creo, la bancada del social cristiano estaba apoyando en que no existiera un tope, ¿no es cierto?, un techo al interés de tasa bancaria. Ahora, uno de los temas más polémicos que más dio que hablar la colaboración del socialismo con el gobierno de Rafael Correa fue el hecho de haber ocupado por varios años la socialista Vilma Salgado, la asambleísta Vilma Salgado. Silvia Salgado, muchas gracias por refrescarme. Silvia Salgado, la presidencia de la Comisión de Fiscalización. Y sabemos qué es lo que pasó con la fiscalización durante todo el periodo de Rafael Correa. Hubo una cooptación no solamente de las entidades de control, también en la asamblea. La Comisión de Fiscalización se encargó de no dar curso prácticamente a nada, a ninguna fiscalización hacia el gobierno de Rafael Correa. Y hoy estamos viendo balances sobre el gobierno de Rafael Correa con estos temas de los aportes de campaña. Yo creo ahí, estimado Gustavo, que cada persona tendrá que dar, ¿no es cierto?, y responder por sus actos. Pensaría yo también que dentro de cada uno, porque entonces me tendré que poner a responder de forma personal, desde mi óptica a lo que ha sucedido. No estamos haciendo alusión a personas en particular, son los actores, pero son las posiciones del Partido Socialista Ecuatoriano de lo que estamos hablando. A eso es lo que yo le temo. A que mañana, ¿no es cierto?, bajo una presidencia y una actuación, ¿no es cierto?, específica y que sabemos a dónde está orientada del doctor Enrique Ayala Mora, también me tengan que decir que yo soy partícipe de aquellas situaciones que se van a ocasionar y se van a dar. Por eso estoy aquí, para decir que no puedo ser partícipe de un proceso que no se ha dado claridad. ¿Viene un revanchismo dentro del Partido Socialista Ecuatoriano? Sí, que eso no es lo que nos mueve. A nosotros como militancia en territorio, ¿no es cierto?, lo que nos mueve es, obviamente, todo lo que es la ideología del socialismo, de la izquierda pura, ¿no es cierto?, el decir los derechos del ciudadano o las transgresiones que ya se están dando en este gobierno en el tema de una flexibilidad laboral y demás, ¿no es cierto? El Fondo Monetario ya está aquí presente. Pero usted está hablando de derechos del ciudadano. Nuevamente, no vamos a lo personal, vamos a la actuación del Partido Socialista en la década del correísmo. ¿De qué derechos del ciudadano, de qué respeto a los derechos del ciudadano podemos hablar durante la década del correísmo? Bueno, a ver, yo creo que el tema de la inclusión, ¿no es cierto?, el tema de la descentralización ha dado muchas pautas para decir que sí estábamos a favor del ciudadano y a un proceso, ¿no es cierto? Cuando se manipulaba la justicia, pero hoy por hoy ya vivimos esto. Cuando se seguían procesos contra cualquier persona que hablaba, sea funcionario público, sea privado, sea un político, en contra del régimen, se le enjuiciaba por diversas razones y se manejaban los juicios como está demostrándose con este tema nuevamente del arroz verde o de los aportes ilegales de campaña. Y tendríamos que entonces verlo solamente no en la mira de un solo partido político. Deberíamos verlo desde la mira de todos los otros partidos políticos. Hay que hacerlo desde todo, pero hoy estamos hablando del socialismo. Pero yo pienso, ¿no es cierto?, que el tema no es solamente el correísmo, que eso no puede fomentar una plataforma política de ninguna manera. Lo que vamos es que nosotros sí estamos a favor de la no corrupción. De que si existe esa intención, que usted lo califica como un revanchismo, pero si existe la intención de una nueva dirigencia, quitemos los nombres de por medio,
de recuperar esa esencia, de respetar los derechos, de trabajar efectivamente por los sectores más desprotegidos del pueblo, de consolidar la democracia en el país. Y es que eso pretende la nueva directiva del Partido Socialista. Enhorabuena. Sí, pero ¿cómo lo hace? ¿De qué manera? ¿Cómo lo está haciendo? El fin no justifica los medios. ¿Cuáles son los medios que ha utilizado? El tema Cuéntenos, es que, ¿a qué viene esta inconformidad? Más allá de que sí, piensa usted que va a haber este revanchismo. Le voy a mostrar. O sea, el histórico, ¿no es cierto? Como usted dice, con objetividad. Este era el orden del día de los 2 días de un congreso. Si me permite, claro, por favor. Por supuesto. Este es del congreso que se dio el pasado 5 de agosto. Sí. Esto fue el instrumento con el cual nosotros empezamos... Perdón, es del sábado 3 de agosto. Exacto. Sábado 3 y domingo 4. Empezamos instalando un congreso en el cual se fija, ¿no es cierto?, todo lo que se iba a dar en los 2 días. Lo primero, lo que se eligió en ese momento fue quién debería presidir el Congreso para su elección. Uh-huh. Y fue unánimemente, nosotros dimos la oportunidad de que Manuel Salgado sea quien presida. Sin embargo, tenían que estar presentes todas las facciones para que esto sea, ¿no es cierto?, dado en absoluta democracia. Cuando inicias una sesión, inicias aprobando un orden del día. Más aún cuando de forma anticipada se envía a territorio, ¿no es cierto?, porque los delegados iban de provincia. Nosotros pusimos aquí teníamos 6 delegados según el instructivo por provincia de la SUAY, por tener 15 cantones, y teníamos que llevar, si era posible, a organizaciones sociales, si era posible, que estén afiliadas al partido desde la nacional. Además de eso, los electos tienen voto. A la final nosotros llegamos 12 personas. Aquí tengo el padrón electoral en el cual determina, ¿no es cierto? Este es con el padrón que después de las firmas de asistencia nosotros determinamos para la actuación en un congreso de toda la nacional. Son 216 personas. En el momento dado que vos ya tienes, ¿no es cierto?, una agenda programada, lo que se tiene que aprobar es un orden del día. No puedes a las 9:30 de la noche, con 60 votos, decir que vuelves a retomar, ¿no es cierto?, el tema del orden del día y que anticipas la votación. La votación estaba dada para el día domingo a partir de las 9 de la mañana. Ahora una decisión, yo pregunto, ¿cuándo? No conozco cuál sea el estatuto del Partido Socialista, pero si es que hay una asamblea donde están sus miembros, en definitiva se puede decidir cualquier cosa. No puedes decidir cualquier cosa en el orden del día. ¿Qué es lo que dice el estatuto en cuanto al orden del día? A ver, dentro del Código de la Democracia y en cualquier establecimiento de una sesión en colectivo, dice claramente que el orden del día se aprueba en la mañana. ¿Es una sesión extraordinaria esta? Es ordinaria, con anticipación llamada. Pero no son solamente, me refiero yo a lo que se estila, solamente las sesiones extraordinarias tienen que hacerse con un orden del día fijo que no puede ser cambiado. En las sesiones ordinarias se puede poner un punto varios o se puede poner a consideración, incluso para incluir puntos a última hora. Si se trataba de una sesión ordinaria. Puede ser cambiado una vez, en la Asamblea Nacional también se cambia, pero cuando inicias el proceso. ¿No es cierto? Entonces, de acuerdo con el Código de la Democracia, se lo violó. Se actuó incorrectamente. Para mi entender, sí. Habiendo avalado 216 empadronados con 60 votos a las 9:30 de la noche, cuando la gente, por ejemplo, de la provincia de la SUAY viaja toda la noche para llegar a un congreso, obviamente estuvo ya cansada, se retiró alrededor de las 7 de la noche, sabiendo que al siguiente día podía hacer su elección. Usted está hablando del día viernes. Del día sábado 3. Esto es el llamado... El día sábado llegaba la gente de la provincia de la SUAY. Así es. Pero la sesión se había iniciado el sábado en la mañana. Se inició a partir de las 8 de la mañana. Entonces, ¿cuál es su preocupación o su acusación en ese sentido? Que se tomaron decisiones antes de que se pueda integrar la... Que el orden del día ha sido violada, que fue tomado y cambiado a gusto y padecer de una facción, si se quiere así, de parte de este Congreso, que con 60 votos... simplemente, y existen las grabaciones, con 60, la cual la proclama el presidente del Congreso, que es Manuel Salgado, que con 60 votos a las 9:30 de la noche se cambia el orden del día para fijar votación ese mismo momento, cuando los empadronados de las distintas provincias ya no estaban. Ahora,
de las informaciones que trascendieron de esto, se dijo que hubo 190 delegados. Entendemos que delegados calificados. Hubieron 216. Uh-huh. Este es el padrón. No me lo inventé yo. Existen las firmas de respaldo de las personas que estuvieron presentes. Ya, Además, debo anticipar y de estos, de que, por ejemplo, las asambleístas Susana Delgado y Silvia Salgado no aparecían dentro de los electos, por ende no estuvimos acreditadas. Pero Silvia Salgado ni siquiera estuvo presente en la... Pero tampoco estuvimos en las listas de los electos. Yo sí estuve, y no me dieron la acreditación. Ya. Entonces, ahora, ¿dónde está la inclusión de cualquier y la unidad? manera, arquitecta, 137 votos avalaron la elección de Enrique Ayala Mora. Sería mayoría. Gracias. Incluso con la cifra que usted maneja, que discrepa de los 193 que se había dicho. Bueno, yo ya no legitimicé el proceso, por ejemplo. El momento en que cambiaron el orden del día a las 9:30 de la noche, lo repito, obviamente yo salí, porque no iba a legitimizar un proceso con mi voto en contra de una ilegalidad. Me imagino que en una elección como esta habrá existido una especie de tribunal electoral. ¿Apeló usted debidamente a esto? El tribunal electoral tenía que estar conformado por 3 personas que la comisión, ¿no es cierto?, en esta unidad determinó. Era un representante de cada una de las facciones. Sin embargo, los 2 representantes de las 2 facciones que las presidían, Ronald Verde Soto y Jairo Abad, no estuvieron presentes. No existe el aval del tribunal. De los 3, 2 ya no se presentaron por las irregularidades dadas en el Congreso. Es decir, quedó en acefalía este tribunal. Sí, para mí. A lo que yo voy es que, ¿por qué anticiparse? Yo creo que en democracia, como cualquier partido político, ¿no es cierto?, tiene el derecho de presentar 1, 10, 20 listas y que su militancia dé propicio a quien debía apoyar, ¿no es cierto? Esa es la voluntad, eso dicta el Código de la Democracia. ¿Cuál era el miedo? ¿Por qué no dejar que las elecciones se lleven de forma regular? Que nuestra gente que viajó 8, 9 horas para poder llegar a un congreso, ¿no es cierto?, y poder tener su derecho de quien represente un partido, no se lo llevó a cabo. En definitiva, ¿se impidió inscribir a una segunda lista? Sí, por supuesto, por eso hicieron una elección anticipada. ¿Y esto fue por efecto del cambio en el orden del día? Por supuesto. De forma ilegal, a mi punto y parecer, y no solo mío, sino de distintos representantes de provincia. ¿Usted sigue siendo presidenta provincial del partido? Sí, por supuesto. ¿Qué es lo que va a hacer? El día martes, pasado martes, yo hice una reunión, llamé, ¿no es cierto?, a la directiva provincial. Quien también está es Eduardo Ruilova, que es mi vicepresidente, porque yo sí creo que deberemos ampliar, ¿no es cierto?, el espectro del Partido Socialista y que la militancia de hace años, de la reciente, incluso conformar con personas, ¿no es cierto?, que puedan dar una lucha, una construcción dentro de nuestra provincia. ¿A la elección nacional vienen luego elecciones provinciales? Sí, en cada núcleo? Nosotros, exactamente, como estábamos en funciones prorrogadas, el 20 de julio, obviamente hicimos la elección. Y hicimos la reunión el día martes justamente para dialogar con nuestros compañeros de la directiva y con los delegados que estuvieron presentes en este congreso. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer ustedes si es que usted señala la directiva nacional que se ha nombrado proviene de una elección espuria? Hemos ya determinado en esta reunión, ¿no es cierto?, de forma democrática como debe de ser, porque no debe de primar mi pensamiento. Yo presido, pero lo que tengo que hacer es obviamente consensuar con nuestros compañeros y con las bases. He llamado también por teléfono a cada uno de nuestra gente activa en territorio, por ejemplo, al exalcalde Jorge Cuello, quien más que él conoce de todos los procesos. ¿Cuántos miembros tiene el Partido Socialista aquí en la provincia de La Suay? Tenemos presencia de los 15 cantones, por supuesto, no especie, tenemos. De los 15 cantones, nosotros estamos presentes en 8 cantones con directivas, ¿cierto? Y cada uno de ellos con sus representantes en cada una de las parroquias. Hemos tratado de crecer en la medida de lo posible que nos ha permitido. ¿Hay alguna otra facción del socialismo aquí en Cuenca? Mire, yo no soy partidaria de discriminar a nadie. Es más, esta carreta es difícil de empujar, ¿no es cierto? El que nosotros hayamos sido parte de este proceso de la Revolución Ciudadana, sí, pues identificados también como parte de un correísmo, ¿no es cierto?, en un determinado momento, ha hecho que nosotros también perdamos credibilidad. Y por eso el forjamiento de un partido socialista, de la bandera roja en territorio, es difícil, ¿no es cierto? Más aún cuando tenemos hoy por hoy 287 movimientos y organizaciones. Y usted lo reconoce. Sí, completamente. Y más aún, como digo, en el tema del Consejo Nacional Electoral,
que, ¿no es cierto?, incrementó, por ejemplo, la participación de movimientos locales, parroquiales, cantonales, incluso hay más, ha limitado, ¿no es cierto?, que un partido político de 93 años de existencia limite su acción. Ahora, si no han impugnado ustedes la elección de Enrique Ayala Mora, y entendemos que será un equipo que le acompaña, él estaría ya al momento como presidente legítimo. Bueno, él tiene que presentar toda la documentación y el descargo al Consejo Nacional Electoral para poder, ¿no es cierto?, aunque haya sido posesionado. ¿No han apelado ustedes aún ante el Consejo Electoral o ya lo hicieron? Pero hay un momento, ¿lo hicieron o no lo hicieron hasta este momento? A ver, todavía nosotros tenemos el tiempo, ¿no es cierto?, porque obviamente hay que generar una motivación legal, ¿no es cierto?, porque no podemos presentar un documento sin que exista la prueba documentada. Entonces nosotros, primero teníamos que decidir en provincia qué es lo que íbamos a hacer, porque no debía haberse reflejado solamente desde mi pensamiento, sino obviamente consensuado. Hemos decidido con mayoría de votos, exceptuando la de Eduardo Ruilova, como derecho tiene, hemos decidido sí apoyar la impugnación por este mal llevado proceso. Esperamos ya desde la nacional, ¿no es cierto?, porque sabemos que en la nacional tenemos que prestar el debido derecho en el Consejo Nacional Electoral, recoger y recopilar cada una de las impugnaciones de parte de los provinciales y poder apoyar este proceso. Sin embargo, en medio de esto, ¿qué va a pasar con la elección local? Bueno, nosotros aquí vamos a estar presentes hasta ver, ¿no es cierto?, cuál va a ser el proceso que se va a dar. Esperamos que sea de forma transparente. Que es el día 20, dijo usted. No, perdóneme. La elección local. Ya pasamos el 20 de julio la elección local. La pasaron ya. Sí, previo a este congreso. Lo que vamos a hacer ahora es esperar el tema de cómo va a generarse la impugnación, porque no estamos de acuerdo en el proceso, porque si esto hubiese sido legitimizado, ¿no es cierto?, con las listas que hubiera y hubiese ganado, como dice, firmando, ¿no es cierto?, en acta y entregando en urna a cada uno de los delegados, como se lo hizo aquí en la provincia de La Suay. Así se llevó el proceso, de forma transparente y muy activos, ¿no es cierto?, los veedores del Consejo Nacional Electoral. Ahí no aparecieron. En la nacional no aparecieron nunca los veedores del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, aquí en el proceso que se dio en La Suay, las compañeras que estuvieron presentes en cada uno de los momentos, todo el día. Entonces yo esperaré cuál va a ser el dictamen del Consejo Nacional Electoral para ver luego, ¿no es cierto? Acordémonos que un partido político no lo hace la presidencia de un partido, el directorio nacional, lo hace la militancia. Y cuando no existe la militancia en territorio, yo no sé qué partido político van a llevar. Bien, queremos agradecerle por su presencia. Muchas gracias. Ha sido el punto de vista de la arquitecta Susana Delgado, presidenta provincial del Partido Socialista, quien señala se impugnará desde la organización local el nombramiento como presidente del Partido Socialista de Enrique Ayala Mora.